Esa fórmula que tenemos, con la que vamos a trabajar, parte desde la fórmula de la varianza. Caray, ¿qué hice otra vez? Bueno, no sé si está muy grande. Bueno. Cada tipo de muestra que uno toma viene con una característica propia. Por más que uno diga, se hace la toma de información en los distintos lugares, en distintas zonas, y precisamente eso también enriquece el experimento porque difícilmente uno puede asegurar que todas las muestras que se tomen tengan un mismo comportamiento. Y eso lo podemos ver con respecto a su valor medio, a su valor de varianza que tiene cada grupo de data. Entonces, frente a esa figura, dado que la meta de todos estos modelos es comprobar si los resultados que van a presentar los elementos, los factores, las pruebas que uno trabaja son de resultados iguales. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de partida. Nuestra hipótesis indica eso, que los efectos de esos tratamientos que se han aplicado dan resultados iguales, ¿sí? O tienen comportamientos iguales. Entonces, ¿eso cómo es que se prueba? Nosotros hemos visto, y recordando lo que se estudia en estadística, la varianza precisamente es la que nos da ese estudio, ese análisis del comportamiento de los distintos elementos que se consideran como representantes de un determinado grupo. ¿Sí? Entonces tenemos que nuestra ecuación de la varianza es la diferencia entre el valor del dato y su propio valor medio. ¿Sí? Eso elevado al cuadrado entre la cantidad de datos menos 1. Esa sería la varianza muestral. ¿Sí? Por eso estoy usando ese cuadrado. Entonces, si miramos nuestra fórmula inicial, tenemos aquí este denominador, lo pasamos acá al lado izquierdo, y eso me queda una igualdad. ¿Ve? Me queda una igualdad. Entonces, con esta igualdad, ¿qué me queda? Acá me queda esta doble sumatoria, tanto en I y en J, ¿sí? De estas diferencias al cuadrado de cada uno de los datos con respecto a su. Entonces, lo que vamos a hacer es, uno, le agregamos un término, ¿sí? En punto de partida es la media total, ¿sí? Cada uno de los datos con su media total. Pero como en los ensayos vamos a tener varios tipos de pruebas, entonces es necesario hacer presente la información de esa diferenciación de cada tratamiento. Entonces, Profesora, mi dato es su pantalla está congelada en la primera sumado, donde diapositiva. tengo, a ver, un 5. ¿Qué cosa hice? ¿Qué cosa hice? ¿Me estaban escuchando?
Sí, profesora, pero su pantalla no se ve. No, pero O más sea, antes me está escuchaban, pues yo congelada. estaba con el volumen bajo. No, sí se le escuchaba, pero su pantalla estaba congelada. ¿Así? A ver, vamos a probar otra vez. No, es que yo siempre le bajo volumen. Entonces, si estoy hablando, me acordé que estoy hablando y no me van a escuchar. A ver. Entonces teníamos punto de partida, ¿sí? El X y J, que es el dato, y acá tengo mi promedio total, está punto a punto. Entonces lo que dijimos es que esto que está en el denominador pasa al lado izquierdo. Listo. Y a este conjunto que está en el lado derecho, ¿sí? Entonces lo que hacemos es agregarle una misma cantidad, agregarle y quitarle, ¿sí? Entonces eso no me varía el resultado, ¿sí? No me lo altera. Entonces, si tengo X y J menos el X punto punto raya, entonces aquí está el X y J y el X punto punto raya, ¿sí? ¿Ves? X punto J menos el X punto punto raya. Entonces le agrego una cantidad y aparece esta cantidad, me interesa que me dé la presencia de tratamiento. Entonces, como voy a hacer varios tratamientos, me interesa que aparezca J. Entonces, agrego esta cantidad, agrego y resto esa misma cantidad. Y si yo veo lo que está entre paréntesis, pues no se altera, ¿sí? Listo. Ese es un truco matemático que sirve de ayuda para las demostraciones. Entonces, ahora lo que voy a hacer es arreglarlo. Entonces, tengo cada uno de los datos, X y J. Me va a interesar restarle su propio valor medio de cada J. Y al otro, simplemente lo coloco en siguiendo este orden, ¿sí? Entonces aquí lo que he hecho es agregar y quitar. Entonces este menos X raya punto J viene a este lugar. Y como estos quedan con menos y este con más, entonces lo que hago es plantarle aquí los paréntesis, ¿sí? Eso está al cuadrado. ¿Qué me queda ahora? Esta información que tengo acá adentro es como si fuese A más B al cuadrado, ¿sí? Haciendo una simplificación. Que este sea tal como A y este sea tal como B. Entonces es una suma de cuadrados, perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Un producto notable, ¿sí? A más B elevado al cuadrado. Entonces, simplemente se procede a hacer eso, ¿eh? Cuadrado del primero, ¿sí? De esta primera parte, cuadrado del primero, el doble del primero por segundo y cuadrado del segundo. Y como estas son diferencias, este de aquí es, después se introducen las sumatorias, ¿sí? Dentro de mi corchete, en cada una de ellas se introducen las sumatorias. Aquí están ya las sumatorias, ¿sí? El doble producto y el cuadrado del segundo. Entonces aquí es donde, por sumatorias, ¿sí? Al sumar estas diferencias, eso me da 0. Si esto me da 0, entonces ya me quedan simplemente estas dos partes. Una donde está cada uno de los datos restado de su propio valor medio, siguiendo el orden de las J, que son los tratamientos, y luego tengo el valor de todas las medias restado de la media total, ¿sí? Esto de aquí también, si seguimos haciendo elevarlos al cuadrado, aplicando las sumatorias, entonces llegamos a la fórmula que nosotros estamos trabajando. Simplemente es reconocer que esta primera parte va a ser toda la parte de mi total, ¿sí? Porque acá está el dato inicial con el valor promedio total, me representa la sumatoria cuadrado total, y luego tengo aquí los X.J a este de acá del
del tratamiento y el resto va a ser la del error. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de cómo se llega a una simplificación partiendo de la fórmula de la varianza para hallar las fórmulas con que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, como digo, acá todavía se sigue elevando al cuadrado y ya en su residuo, en lo que queda, ya es la doble sumatoria de los x y j menos el total. Total al cuadrado entre la cantidad de datos, eso es para hallar mi suma al cuadrado del total. Para el caso de los tratamientos es la sumatoria de los totales de tratamientos elevado al cuadrado entre la cantidad de datos menos el factor de corrección y el error que sale por diferencia, ¿no? Entonces, partiendo siempre con ese concepto de que cada juego de información va a tener una característica específica, pero entonces lo que se quiere es que esas características sean los más cercanos posibles, los más parecidos posibles. Por eso es que se trabaja con esa forma de ver la variabilidad. Y de ahí es que cuando se trabaja con datos iguales, que es el planteamiento inicial, la base siempre va a ser trabajar con Cochrane. ¿Sí? Porque siempre se trabaja con n's iguales, ese planteamiento inicial con que se parte para cada experimento. ¿Sí? Después es que ya han venido todas las otras soluciones alternativas, por decirlo así, porque la estadística lo que me hace es, ya me aplica la parte de las probabilidades, ¿qué pasa si te agrego con una certeza, ¿no? De 95%, de 99%, de 90%, ¿no? Entonces esa amplitud de la variabilidad es la que me va a dar la cercanía o la similitud entre cada uno de los grupos experimentados. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que se quiere generalmente comprobar para que se pueda seguir trabajando con todos los modelos que vamos a ver ahora. Bien, entonces... no, todavía me quedaba y no quería avanzar. Entonces, hasta aquí que teníamos todas las fórmulas ya identificadas para nuestro trabajo y ya esas fórmulas vienen a ser aplicadas aquí en la tabla AMBA para poder medir el estadístico frente al valor del parámetro, o sea, el calculado y el que nosotros tenemos en tablas referenciales. ¿Sí? Siempre va a ser partir de una hipótesis y decir que todos los efectos de las distintas muestras que se toman son iguales. Ya se demostrará después cuando aquí hagamos cálculos. Y las reglas de decisión siempre va a ser si mi F calculado es menor que el teórico, aceptamos la hipótesis nula. ¿Sí? Y ahí está la tabla Fisher con que trabajamos. Y aquí hay una aplicación que son ¿cuántos? Acá están los porcentajes de algodón. Aquí a propósito lo he puesto en forma vertical. Generalmente es en forma horizontal los tratamientos. Acá está en forma vertical. Hay 5 tratamientos y hay 5 datos para cada uno de los tratamientos, ¿no? Entonces acá simplemente es acomodarse. Si esta es la de 15 grados, 15% de porcentaje de algodón, entonces la suma va a ser aquí en forma horizontal. ¿Sí? Mi total del primer tratamiento es 49. Y así hacemos igualito para el segundo tratamiento. Y ya tenemos acá los totales de los tratamientos. Después hacemos la suma de todos estos totales y ya tengo mi T punto. Y con eso ya se puede calcular el total, el tratamiento y luego por diferencia sale el error, ¿no? Si tengo 5 tratamientos menos 1 es 4.
Igualito si tengo 5 por 5, 25 datos, menos 1, 24. Entonces, por diferencia, el error sale 20. Y el valor para encontrar en tabla va a ser 4,20. Siempre al 95%. Y el F calculado va a ser la división entre este cuadrado medio de tratamiento entre cuadrado medio del error. En este caso está saliendo 14 frente a 2,8. El F calculado es mayor que el teórico. Entonces se rechaza la hipótesis nula y la conclusión es que los tratamientos son diferentes, ¿no? Hasta ahí habíamos visto con respecto a este primer modelo del DCA. Entonces, aquí sería simplemente un agregado más para poder hacer la idea de cómo es que salieron las fórmulas con las que estamos trabajando. Nos toca ahora. Entonces, el tema de hoy día era empezar a trabajar con el segundo modelo. En el segundo modelo, lo que se hace es incluir esta palabrita, bloques. Y por eso, por similitud, he colocado esta idea, ¿sí?, de bloques. Estos cubos tienen características parecidas, salvo varían en el color. ¿Sí? Entonces, la idea del elemento bloque que ahora vamos a incorporar es eso, ¿no? Entonces hay un componente que algo los hace parecidos o los hace pensar en que tienen cierta característica, ¿sí?, que los hace similares. Y eso aplicado ya en el modelo, eso significaría que prácticamente vamos a trabajar con varios grupos, aparte de los distintos elementos que consideremos en los tratamientos. Entonces ahora vamos a tener dos componentes que averiguar. La primera, que fue siempre tratamientos, ahora va a incorporarse el término lo que es bloques, ¿sí? Entonces, como referencia de bloques, vamos a ver qué tenemos aquí. Al ser dos elementos, dos componentes que vamos a tener en la tabla AMBA, también se le conoce como un diseño de dos vías. La primera vía era tratamiento, la segunda vía ahora va a ser el bloque, ¿sí? Entonces, por eso, al DBCA, que también se le conoce así, ¿sí?, diseño en bloque completamente aleatorizado, sus siglas es DBCA. Entonces, ya interviene un segundo componente, que es el bloque, aparte del inicial, que es los tratamientos que querramos aplicar, ¿sí? Entonces, la forma de cómo va a estar compuesta, miren, la primerita que hemos visto en el DCA era el efecto total. Eso de ahí va a tener su proporcionalidad con respecto a el efecto que tenga el tratamiento y el efecto que aparezca por asunto del azar o la parte aleatoria. Entonces, se descomponía en dos partes, descontamos la del error y me queda solamente el tratamiento. De forma similar va a ser ahorita para el DBCA, donde el DBCA lo que va a hacer es también indicarme el efecto que tiene el tratamiento y el efecto de esos bloques, ¿sí? Entonces agregamos una segunda característica. ¿Qué es el bloque? Entonces,
va a ser necesario mirar nuestro diseño de tal manera que cuando yo tenga la tabla de datos me permita ver, por un lado, los tratamientos, por otro lado, los bloques. ¿Sí? Entonces podemos visualizarlo. ¿Y esos bloques, qué cosas son los bloques? Les dije más o menos, van a ser elementos que tienen características similares. ¿Sí? Que no es el motivo principal del estudio, sino simplemente para saber qué pasaría con esos dos grupos de. ¿Sí? Un ejemplo cercano es, yo les enseño el curso de control estadístico. En la sección U tenemos la otra sección, la sección V, y en la sección V también se enseña el curso de control estadístico, pero lo hace otra persona. ¿Sí? Entonces, si yo quiero analizar cuál es el desempeño de los alumnos que han llevado el curso de control estadístico, entonces voy a tener que diferenciar con, vamos a decir, la metodología que se enseña en la sección U y la metodología que se enseña en la sección V. El profesor de la sección V generalmente más hace aplicación de la metodología ABP. ¿Sí? Entonces dicen simplemente, aquí está la temática y a ver, averigüen cómo se puede resolver. O les da un caso y les dice, este caso se desarrolla con esta teoría, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo que se pone en prueba es la aplicación de, ¿sí? Bajo el contexto del uso de distintas metodologías para la enseñanza de lo que es el control estadístico. Entonces, serían ahí dos bloques. ¿Qué cosa pueden ser los tratamientos? Los tratamientos pueden ser, por ejemplo, que uno sea aplicado a ver, vamos a decir, que uno tenga 2 horas y el otro 3 horas. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de horas para poder hacer más aplicaciones, para que se interiorice más los conceptos y su aplicación. ¿Sí? Entonces, ahí van dos elementos distintos, ¿no? Y otra podría haber sido enseñanza virtual y enseñanza presencial. ¿Sí? Tienen características similares, ¿sí? Porque es darles el concepto de los nuevos elementos en cada una de las etapas del curso, pero bajo distintos enfoques. ¿Sí? Entonces, esa información de bloques es lo que dice aquí. Material heterogéneo a analizar. O sea, son diferentes. Y va a tener sus propias unidades experimentales, ¿sí? Que van a ser similares entre sí y se agrupan formando grupos homogéneos. Igualito que si decimos alumnos universitarios frente a alumnos de educación técnica. Entonces, imagínense, en alumnos universitarios hay, pues, universidades estatales y universidades privadas. Entonces, pero si se dice alumnos universitarios, pues ahí puede caber todita la mezcla. Y son de distintas formas de cómo han captado sus conocimientos todos estos alumnos. ¿Sí? Entonces, dentro de eso ya puede ser 2 bloques, universidades públicas, universidades privadas. Para la enseñanza de la ingeniería industrial. ¿Te dan cuenta? Entonces, lo que significa bloques son así, elementos que tienen una cierta característica homogénea, ¿no? A la cual todavía se le aplica los tratamientos o los elementos que se quieran diseñar para el experimento. Entonces, aquí lo que quiero rescatar es ese concepto de bloque. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo decir alumnos de la Universidad de Ingeniería y alumnos de la Villarreal. ¿Sí?
o alumnos de la UNI y alumnos de la Universidad de Lima. ¿Sí? Entonces ya son dos características inclusive mucho más diferentes. Entonces, esas características que la hacen casi similares, no iguales, es lo que se le considera como información de bloque. ¿Sí? O lo otro sería también pensar en que sería una información cualitativa. ¿Sí? Generalmente los bloques son informaciones cualitativas. Porque dentro de los grandes grupos que son universidades privadas y universidades estatales, ¿no? Son características diferentes. Las estatales tienen el presupuesto que les da el Estado. A veces te alcanza, a veces no te alcanza. Y las privadas, pues, viven a causa de fondos de los socios y el fondo que provee cada alumno pagando su pensión. Entonces, son características diferentes, entonces son dos bloques diferentes. Como les mencionaba, no son el motivo principal del estudio, pero por ahí uno quiere aprovechar de identificar si es que algo influye de dónde estamos tomando los datos, de dónde, o sea, qué tipo de fuente es la que me sirve para recoger los datos. Otro ejemplo sería, como dice aquí, pensar en hierbas aromáticas. ¿Sí? Hierbas aromáticas es todo el conjunto que es diferente a ¿cómo se diría el otro? Plantas, a verduras. ¿Sí? Son plantas también de hojas más grandes frente a las hierbas aromáticas, que también tienen hojas, me van a decir, ¿no? Pero estas tienen una característica especial. Es muy distinto a la lechuga, la cola, la espinaca. Tiene su característica específica de lo que significa hierbas aromáticas. Y dentro de las hierbas aromáticas, aquí he puesto algunas, ¿ve? El perejil, el culantro, el albahaca, el laurel, el huacatá y todas las que quieren. Y cada una de ellas, a pesar de que se llaman hierbas, que puede ser una catalogación, dentro de ellas todavía hay variantes. ¿Sí? ¿Cuál es la característica común entre el huacatá y el culantro? Que son hierbas aromáticas, pero cada una tiene una característica propia. Y eso de repente puede darme algún adicional en el desarrollo de mi investigación. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de bloque, que puede ser que te influya en algo, puede ser que, y por eso es que es un estudio secundario. Se aprovecha el entorno completo para poder ver qué pasa con ese entorno que también me interesa diferenciarlo. Entonces, en este caso, este segundo modelo también va a tener tratamientos desde 1 hasta R, y la letra N que usábamos para las repeticiones en este caso va a ser asumido por los bloques. Entonces, si es asumido por los bloques, eso significa que cada uno de estos bloques va a tener un tipo de tratamiento. ¿Sí? También bajo el supuesto de que todas las muestras que tomemos están bajo una distribución normal. Pero la característica que le he resaltado aquí es esta. Cada celda experimental va a tener un solo dato. Ustedes recuerdan el modelo anterior. Si poníamos en la parte superior todos los tratamientos, hacia abajo venían todita la información de las repeticiones. Y me indicaban que tienen que ser 30 o más datos, ¿sí? En cambio, este modelo solamente me dice que tiene un solo dato. ¿Por qué? Precisamente por ese detalle que vamos a clasificarlo, la información de tratamientos y la información de este nuevo término que se llama bloques. Igualito hay que definir la variable respuesta, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que queremos medir? ¿Sí? Si lo que queremos es mejorar producción, entonces mayor cantidad de productos, ¿sí? O número de productos. Si queremos
en cuanto a la salud, a los niños para que aumenten de peso. Entonces se les da una dieta. ¿Cuál va a ser la variable ahí? Si van a hacer las distintas dietas, entonces va a ser cantidad de gramos o de kilos que puedan ganar los niños en este experimento. ¿Sí? Y entonces el criterio viene así juntito con el dato, con lo que me significa esta variable respuesta que es el dato. Si es para que los niños aumenten de peso, entonces mi criterio para tomar la decisión es pensar si es que estos niños ganan más peso o ganan menos peso. ¿Qué me interesa? Me interesa que ganen peso. Entonces, a mayor valor del peso, mejor resultado voy a tener. O en el caso de producción donde se esté analizando los reprocesos. ¿Sí? Entonces, al haber reprocesos, me atrasa la salida de un producto que ya lo hemos planificado. Entonces, me interesa averiguar por qué se está haciendo tanto reproceso. O sea, algo está fallando la máquina, el operario. Entonces, ahí es donde se tiene que averiguar. ¿Qué me interesa? Si ponemos el empeño para mejorar ese proceso, para que haya la menor cantidad de reprocesos, mi criterio, ¿qué va a ser? Si mi dato, que es mi variable respuesta, es la cantidad de reprocesos que me interesa, el criterio que voy a utilizar para las tomas de decisiones va a ser que a menor cantidad de reprocesos, mejor resultado, ¿sí? Mejor aplicación de lo que se esté haciendo. Pero en términos genéricos, ya les dije, no, a menor valor, que es el valor de la respuesta, mejor resultado, ¿sí? O a mayor valor, igualito, ¿no? Dependiendo de lo que estemos analizando. Entonces, aquí tenemos la información de los tratamientos, ¿sí? Son 4 tratamientos. Y en el lado izquierdo, donde teníamos las repeticiones, que normalmente debe ser 30 más datos, ¿sí? Aquí tenemos ahora la ubicación para los bloques. Entonces, en la información me dice que cada bloque solamente va a tener un dato y efectivamente, entonces, tanto de forma vertical como de forma horizontal, hacemos la cuadrícula y efectivamente observamos que hay un solo dato. ¿Sí? Tenemos 3 bloques y tenemos un valor, uno diferenciado del otro. Entonces ahora tenemos que analizar tanto aquí, por el efecto de los 4 tratamientos, averiguar si es que son iguales o diferentes, o averiguar si es que de estos bloques, que son cualitativos generalmente en tratamiento, casi siempre tiene que ser cuantitativo. En cambio, en bloques sí va a ser cualitativo. Este puede ser universidad, ingeniería, San Marcos, Villarreal. Son 3 bloques de información, cada una con su característica específica. ¿Sí? Entonces, y lo otro que se está cumpliendo es que tengo un solo dato por cada una de las celdas. ¿Sí? Antes la celda era, no existía esto como bloques, sino como repeticiones. La celda era toda esta cantidad de datos que había en forma vertical. ¿Sí? Pero ahora no, ahora ya introduje esta otra información que es bloque, y aquí hago la limitación de cuál es bloque 1, cuál es bloque 2, cuál es bloque 3 o 4 o 5, la cantidad de bloques que se trabajen. Y en cada celda observo un solo dato. ¿Sí? Y aquí es donde viene la otra parte de la aplicación de la ética. Ustedes me van a decir, ya le pongo un dato, pero nadie sabe si ese dato fue recogido de un total de 50 tomas que se han hecho, ¿no? Y se saca un promedio, por ejemplo. O puede ser un solo dato que se tome en cuanto a, que les puedo decir, no sé, temperatura, densidades de algo, entonces puede ser que una sola vez se tome. Entonces, es indistinto, pero siempre en la representación para un DBCA, esa celda experimental va a tener un solo dato.
Pero lógico, como le digo, detrás está la ética del analista. Este dato que sea obtenido, por ejemplo, de, qué sé yo, 30 tomas que se han hecho, o 10 tomas que se han hecho, y este es el valor promedio o es el valor total. Y este de acá, por ejemplo, no he logrado hacer 10, solamente hice 5, y le pongo el dato. Entonces, como que ahí uno mismo se estaría engañando, o sea, no puede sacar una correlación, una respuesta, si es que primero tomas una información tal como 10 y en la otra tomas como 5. Entonces las proporciones no son las mismas. Eso no lo ve quien me contrata para que haga yo este análisis, pero está aquí en tu conciencia que de verdad has trabajado con la misma cantidad, con la misma proporción. Esa es la otra parte de la ética. No es que engañes a la persona que te ha contratado, sino que tú mismo te estás haciendo la mala imagen, la mala consecuencia de lo que estás presentando como resultado, ¿no? Por eso es que les dije que este curso también me gusta porque ahí hace que entre esa otra parte de lo que se llama herramienta blanda, que es el que el profesional trabaje a conciencia propia, a conciencia pura, a conciencia verdadera, ¿sí? Y puede ser, como les digo, un solo dato que de verdad se toma porque, qué sé yo, es un producto muy caro, muy, muy dificultoso, que se toma una sola data. Pero en otros casos puede ser que es el promedio de varios datos. Pero de esos varios datos, si es así, a todos tengo que tomar la misma cantidad de datos para tomar la referencia, ya sea el valor total o el valor promedio. ¿Okay? A ver, aquí tengo 4 tratamientos, 3 bloques. ¿Qué cosa es? Son kilos de cosecha. Si es cosecha obtenida, ya tengo lo que me representa la variable respuesta. ¿Cuál va a ser mi criterio? ¿Qué me dice? A ver, ¿cuál es el criterio? A ver, profesor, creo que sería a mayor cantidad de cosecha, mejor resultado. Perfecto, muy bien, Claros, Johan, claro, muy bien, otro punto te ganaste. Gracias. Entonces, si mi dato que está aquí es cantidad de cosecha obtenida, ¿por qué? Porque he aplicado fertilizantes. Entonces, son distintas cantidades de fertilizantes que he aplicado, por supuesto, asumo que me debe dar diferente. Puede ser que sea verdad, puede ser que no, y entonces entramos a hacer los cálculos. ¿Y en bloques qué cosa es? En bloques ha entrado la marca del fertilizante. Entonces, ahí va la otra comparación. Entonces, de cada fertilizante estoy aplicando distintas cantidades para ver cómo es que está haciendo el efecto. Entonces, primeramente me interesa saber cuánto de fertilizante sería lo ideal. Y después de pasadita, como se dice, también me interesa averiguar cuál fue la marca que me hizo rendir mayor cantidad de cosecha. Entonces, ese es de pasadita, como le digo. Y el central es lo que está acá en el tratamiento, que en este caso es la cantidad de fertilizantes. Entonces, aquí igualito que el caso anterior, ¿qué hacemos? Sumamos los totales de cada tratamiento y aprovecho la organización que hay y elevo al cuadrado los totales de tratamiento. ¿Por qué me interesa? Eso va a ser para calcular mi suma de cuadrado de tratamiento. ¿Sí? Estas son mi suma de tratamiento y si yo sumo todos los tratamientos ya tengo mi suma total. De pasadita aprovecho en calcular los cuadrados, hago la suma y ya me sirve este valor para cuando tenga que hallar mi suma de cuadrado de tratamiento. Aquí tengo mi total, eso me va a servir para el F calculado. El F calculado es este total al cuadrado entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 4 por un lado, 3 por otro, sería entre 12.
Esto al cuadrado entre 12. Ya tengo mi f calculado, mi factor de corrección. Y simplemente lo resto de este total. A este total todavía me falta dividir entre ¿cuánto? ¿Entre cuántos datos tendría que dividir este valor para la suma de cuadrados de tratamiento? ¿De 12? ¿Entre cuántos? Tratamiento. Este es un tratamiento. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuatro sería, profesora? 4. 3. Tres, Sí, tres. 3, 1, 2, 3. Creo que 1, 2 y 3. Estamos perdidos, estamos volando. ¿Ya? Entonces, sería entre 3. Vamos a verlo más acá. Seguimos con la de bloques primero. De bloques va a ser horizontal. Sumo todos los horizontales, tengo el total de bloque 1. Sumo todos los horizontales de bloque 2, tengo 40. Bloque 3, 52. Sumo esto también y de paso me sirve para comprobar que mi suma está correcta porque cuando yo he sumado verticalmente y después sumé el total, tengo el mismo valor. A veces uno se confunde y acá suma y no hago la comprobación y a veces por ahí hay algo que a la hora de digitar hicimos algún otro número y nos da otra cosa diferente. ¿Sí? Al ser de doble entrada, ahora sí me sirve para comprobar que mi dato clave, que va a ser mi total, que va a ser para el factor de corrección, esté de forma correcta. Ya que tengo aquí los totales de bloque, aprovecho el orden y al costadito ya hago los cuadrados de los totales de bloque y los sumo. Eso también dividido entre la cantidad de datos que considere menos mi factor de corrección. Nos vamos a la siguiente. Nos toca ahora calcular los cuadrados de cada dato. ¿Sí? 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, 12 al cuadrado. Generalmente se usa sin números que sean de fácil uso aquí en clase. ¿Sí? De fácil uso. Porque acá ni siquiera necesitan calculadora. 10 al cuadrado ya saben cuál es el valor. 11 al cuadrado saben el valor. 12 al cuadrado, 14 al cuadrado, 15 al cuadrado. ¿Eh? 12 al cuadrado, 144, 11 al cuadrado, 121, 14 al cuadrado, 196. Y la del 5, o las que terminan en 5, es 1 por 2 y después 5 por 5, 25. Y me da 225. ¿Sí? Ese es el otro artificio para elevar al cuadrado los números que terminan en 5. Sumo todos los cuadrados y tengo aquí mi suma de cuadrados. Listo, ya tengo la parte inicial. Ahora procedemos a hacer los cálculos de las sumas de cuadrado. Nos recordamos cómo es la partición en un DBCA. Si todo el experimento tiene un determinado valor, entonces eso va a estar dividido con el efecto de tratamiento, con el efecto de bloque y con el efecto de azar, que eso no lo podemos eliminar, ¿no? Entonces, igualito va a ser para el caso de las sumas de cuadrado. La suma de cuadrado total va a ser igual a la suma de cuadrado de tratamiento más la del bloque más la del error. Eso entonces me lleva a hacer mi partición de sumas de cuadrado. Estas son mis fórmulas. El total es la suma, la doble sumatoria de los x al cuadrado, menos mi factor de corrección que está aquí. Es total al cuadrado entre la cantidad de datos. Y siempre es la suma de cuadrado de tratamiento, los totales elevados al cuadrado, entre la cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, la de tratamiento siempre es contra el contrapuesto, sería entre la cantidad de tratamientos. Y la suma de los bloques, ¿entre qué? Entre la cantidad de tratamientos, que es el R. Esas son las fórmulas. Y luego, por diferencia sale el error. Al total le resto tratamiento y le resto bloque. ¿Eso qué significa? Significa que, recordando otra vez los límites,
Para la letra I, que sería el bloque, va de 1 hasta N. Para los tratamientos, que es la letra J, de 1 hasta R. Y mi tabla AMBA tiene la misma forma de presentación: fuente, variación, suma de cuadrado, grado de libertad, cuadrado medio, factor de F calculado, F teórico, análisis y decisión más su hipótesis para hacer la comprobación de ese análisis que hacemos. Y simplemente agregamos un espacio más que sería para bloques. ¿Ve? Entonces sabemos que la suma de cuadrado total va a ser igual a suma de tratamiento más bloque más error. Grado de libertad va a ser la cantidad de R menos 1. La cantidad para bloques, N menos 1. En el total va a ser N por R menos 1. Y luego la del error por diferencia. Y después vienen las operaciones sencillitas, que es dividir una columna con la otra, y luego para el F calculado, entre la columna del cuadrado medio, y tomando como referencia la del error como punto de comparación. Esta, a la larga, es el valor de la varianza del experimento. Acá está mi tabla Fisher. Entonces tengo para el ejemplo tenemos ¿cuánto? Es 4 por un lado, sí, 4, y por el otro lado 3, o sea, 4 menos 1, 3, y 3 menos 1, 2, o sea, 3,2. Ya. 4 con respecto 4, que es esto, para hallar el F calculado con respecto al grado de libertad del error. ¿Sí? Acá está. Que sería cuadrado medio de tratamiento entre cuadrado medio del error. Y luego para hallar la de bloque es cuadrado medio bloque entre cuadrado medio del error. ¿Sí? Entonces, este es un dato clave. Si este dato está mal, todas las conclusiones que hagamos ya no tiene aceptación, ¿no? Porque este es el dato clave. Entonces, ¿qué pasa cuando me sale aquí que mi F calculado es mayor que el teórico? Si sale el F calculado menor, me dice acepto la hipótesis nula, y por lo tanto mis tratamientos son iguales o mis bloques son iguales. Pero ¿qué pasa cuando sale mayor? Me dice que son diferentes. Me interesa porque yo quiero saber cuál sería esa mejor aplicación. ¿Y cómo lo logro? Perfecto, entonces viene aquí este concepto más de teoría. ¿Ve? Desde el primer modelo que hemos visto, tratamiento, azar, igual al total. ¿Sí? Ese es el concepto base. Ahora hemos hecho el segundo modelo y simplemente sobre ese concepto base hemos incluido bloques. ¿Sí? Mismas fórmulas, una nueva para el bloque, pero esa fórmula es idéntica. Acá está. Idéntica a la de tratamiento. Tengo los totales de tratamientos entre la cantidad de datos, menos un factor de corrección. Y para bloques es igualito. Los totales de los bloques entre la cantidad de datos que he considerado menos mi factor de corrección. ¿Eh? Entonces puedo tener otro componente más y la tónica va a ser igualito. De ese elemento nuevo son todos sus totales elevados al cuadrado entre la cantidad de datos que me dio como resultado. Entonces, un pedacito más de teoría me dice, si los tratamientos salen que son diferentes, ¿cómo los diferencio? ¿Cómo escojo cuál es el mejor? Entonces, aquí viene, si sé que los 4 o 5 tratamientos que hemos aplicado son diferentes, otra vez recurro a eso que les he dicho. ¿Qué me interesa como base?
Acá. Como base me interesa esto. Saber qué significa esa variable respuesta o dato. ¿Sí? Si yo identifico bien el contexto de la problemática que me presentan para desarrollar, entonces me interesa saber qué cosa estoy aplicando, que son los tratamientos. Me interesa saber cómo voy a recoger esa información de acuerdo a los tratamientos que estoy aplicando. Y en función a eso, a ese valor que he recogido, a ese dato, a esa variable respuesta, interiormente en mi cerebro ya se hace mi criterio para hacer la toma de decisión. Entonces, si me dicen que quiero mejorar la cosecha y son datos de cantidad de productos o son kilos de cosecha, al toque. Mi cerebro dice, si son kilos de cosecha, el criterio va a ser, si tengo más kilos, va a ser mejor cosecha, va a ser mejor esa aplicación de tratamiento. Entonces, si ese es mi punto de partida, cuando yo ya llegué a mi tabla AMBA y me dice que mis tratamientos son diferentes, ya no tengo que hacer todo el experimento. Entonces son diferentes ya. De los 4 tratamientos, de los 5 tratamientos, ¿qué me dice que son los datos? Me dice que son kilos de cosecha. Entonces miro los resultados de los 4 o 5 tratamientos y me interesan los que tengan los mayores valores, porque ese es el criterio que voy a considerar. Entonces escojo los 2 mayores y empiezo a hacer la comparación o contraste, que es el puntito que tengo aquí de teoría. Aquí, ¿ve? O sea, para poder definir cuál es el mejor tratamiento, simplemente ya tengo que escoger entre los totales de mis tratamientos lo que dice mi criterio. Si mi criterio dice a mayor valor, escojo los tratamientos que tengan el mayor valor con el siguiente. ¿Sí? Es algo así como que se recuerden de Pareto, de los 5 tratamientos que tengan, de los 6 tratamientos que tengan, si el criterio me dice mayor valor, entonces empiezo a ordenar o a marcar este tratamiento que debe estar en posición 1, este es en el 2, en el 3. Entonces después hago este contraste o esta comparación entre los 2 mejores tratamientos. O, en todo caso, si es el criterio a la inversa, ¿no? Que me signifique menor tiempo, ¿no? Tener un producto en menor tiempo, me interesa que sea en el tiempo más corto. Entonces, los ordeno del menor hasta el siguiente mayor. Y empiezo a hacer el contraste o la comparación con los 2 menores. ¿Sí? ¿Se capta o no se capta? Profesora, en el ejemplo, ¿cuáles serían los 2 mayores? A ver, vamos al ejemplo. A ver, ¿qué me dicen aquí? Recordemos, vamos siempre al punto de partida, ¿ves? ¿Qué significa la data? Cantidad de cosecha. ¿Y qué estoy aplicando? Estoy aplicando fertilizantes. Entonces, ¿para qué es el fertilizante? Para que le ayude a la planta a rendir más. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo necesito que esa cantidad de cosecha sea, estos datos, sea el del tratamiento que tenga mayor valor. Entonces, si acá están los totales de mi tratamiento, ¿cuál es el que me da mayor cantidad de cosecha? El 3 y el 4. 3 y 4. No, el cuatro. primero, ¿cuál es? El 4. El 4. El Tratamiento 4. El 4, ¿ve? Entonces, justo está en orden, en este caso está en orden ascendente. Entonces, el mejor va a ser el tratamiento 4. Ese lo tengo como punto de partida para hacer mi contraste. Entonces, hago mi contraste tratamiento 4 con el siguiente mayor. Sería tratamiento 4 versus tratamiento 3. Y solamente comparo esos 2. Si esos 2 me salen iguales, pues todo esto lo llevo a la tabla AMBA, si me salen iguales, nada. Entonces significa que ambos me van a dar casi el mismo resultado.
Vuelvo a hacer otro contraste porque tiene que salirme diferente porque en mi tabla ambas salió que los tratamientos eran diferentes. Tengo que ver cuál es el que me da la diferencia. Entonces, siempre tomo el punto de partida, que en este caso es el mayor, con el siguiente mayor. Sería ahora tratamiento 4 versus tratamiento 2. Y hago mis comparaciones. ¿Y cómo son esas comparaciones? Simplemente son los totales de cada uno de los tratamientos que hemos escogido como mayor. ¿Sí? Es la comparación de dos tratamientos o bloques, ¿no? Para determinar cuál es el mejor. Como son dos grupos que se comparan, entonces el grado de libertad, si tengo dos grupos, ¿cuántas veces tengo que levantar? Una sola vez, ¿sí? Entonces es 2 menos 1, 1 va a ser el grado de libertad. En los contrastes siempre va a ser grado de libertad igual a 1. En este caso, tratamiento D con G, ¿sí? Entonces, el primerito que se nombre, si mi data es de mayor valor, ¿no? La que tiene más cosecha, y mi criterio es a mayor valor, mejor resultado, siempre el primero que se indique tiene que ser el mayor. Y después ya el siguiente mayor y el siguiente. Y si hago un segundo contraste, siempre tomo el punto de partida, el mismo punto de partida, el mismo tratamiento, lo hago con el siguiente tratamiento, ¿sí? Entonces aquí el primerito va a ser tratamiento 4 versus tratamiento 3. Suponiendo que salga igual, hago un segundo contraste y hago tratamiento 4, siempre el mismo punto de partida, con el siguiente mayor, en orden descendente. Sería tratamiento 4 versus tratamiento 2. Y aplico lo mismo. Elevar al cuadrado, el total del D al cuadrado entre la cantidad de datos que tiene D, más el total al cuadrado de tratamiento G entre la cantidad de datos que tiene el tratamiento G, menos la suma de ambos totales entre la suma de ambos valores de cada tratamiento. ¿Sí? Y eso se lleva a la tabla AMBA. Listo, eso en cuanto a la teoría. Profesora, disculpe una consulta. ¿El número de datos puede ser diferente? Como ahí dice número de datos, que se divide entre el número de datos, porque por lo general todos son iguales. Sí, pero como es una fórmula, siempre se da la fórmula en términos generales. Ya, profesora. ¿Sí? Porque también puedo hacer un contraste de tratamientos, suponiendo que tenemos un DSA, el inicial, y uno tiene 35 datos y el otro 40. También se puede hacer, bueno, teniendo varios tratamientos y que se haya planteado 35, pero uno de ellos o dos de ellos me salieron con menos valores, ¿sí? Y me salen los tratamientos que son diferentes. Tengo que hacer mi contraste, pero ya ahí aplico la teoría de contraste cuando los n son diferentes, ¿sí? Aquí cuando han sido iguales, simplemente me he fijado en el valor total. Y aquí no me preocupo porque todos tienen igual cantidad de números de observaciones. Pero cuando ya tengo diferentes, ya no puedo fijarme solamente en el total. Ya tengo que aplicar el criterio de valor medio y comparar con respecto al valor medio. Y tomar según el criterio si es a mayor valor o menor valor. ¿Sí? Ese es un siguiente punto, así que no me adelanten en ese, que también se da ese detalle. Carambas. Entonces la otra es ya la parte aplicativa, ¿eh? Sobre el DBCA y los contrastes. Entonces, como resumen, recordando que es un DBCA, modelo de dos vías, porque tengo que calcular ahora suma cuadrada de tratamiento, suma cuadrado de bloques. Y por lo tanto voy a tener un F calculado para tratamientos, un F calculado para bloques.
¿Qué son los bloques? Los bloques son grupos de datos de iguales características, pero con ciertas diferencias, ¿sí? Ejemplo, alumnos universitarios. Pero dentro de término universidad hay distintas universidades que entonces ahí hay algo que hace diferencia y ahí entra el bloque. Si digo galletas, sabemos que galleta para, no sé, entretenimiento, ¿no? Antes de las comidas principales. Pero hay galletas dulces, saladas, integrales, galletas de agua que le llaman también. ¿Eh? Son diferentes, pero son galletas. Es lo mismo que el ejemplo que les dije de las hierbas aromáticas. Son hierbas aromáticas porque tienen esa característica de cada una tiene un sabor, un aroma para las comidas. Pero son hierbas. ¿Eh? Papas, igualito, ¿eh? Me dice, a ver, vamos a hacer un puré de papas. Cada papa tiene una característica para cada caso. ¿Sí? Las papas para freír es la papa canchán, creo, ¿no? La papa, también se puede hacer papa frita de la papa amarilla, ¿sí? Pero tiene otra característica, sale otro sabor, más agradable. ¿Sí? Está la papa amarilla, la papa guairo, la papa negra, ¿sí? Pero son papas al fondo. Pero dentro de la categoría papas hay ciertas características que las hace diferentes. Turno de trabajo, que todos trabajan perfecto, pero unos trabajan en el turno de día y otros en el turno de la noche. Sí, imagínate, al ser humano te cambian todita la secuencia del mundo, ¿no? Te tienes que trabajar cuando todos duermen y tienes que dormirte cuando todos están despiertos, ¿no? Entonces es un poco... ¿no? Pero trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial. Ese es el contexto de lo que significa bloque. ¿Sí? Son así, agrupaciones que parece que son iguales, pero por ahí hay diferencias. ¿Sí? Recordar lo que es la variable respuesta, que son los datos, el criterio que tomar en función al dato, después tener bien claro qué cosa se ha hecho, qué se ha considerado como bloque. ¿Sí? Bloque siempre es cualitativo. Y en tratamiento generalmente es cuantitativo. En los casos iniciales puede ser cualitativo. Pero una vez que ya uno ha hecho ya varios experimentos, entonces ya siempre, casi siempre tiene que ser el tratamiento cuantitativo, porque ya son ensayos que se hacen para ver cómo varía cuando aplico distintas cantidades de un determinado componente. Al inicio sí puedo trabajar con características cualitativas, ¿no? Por decir, a ver, vamos a trabajar, qué sé yo, con la marca de harina Santa Rosa, la marca de harina Cogorno, la marca XX. Después del primer experimento dice, ah, no, la que rinde más es la harina Santa Rosa. Y de ahí trabajan con Santa Rosa. Ya después van a ver si le aplican, qué sé yo, la harina, ¿cómo se llama esto? La levadura, ¿no? La levadura ya va a ser la diferencia si la quieren solamente para panqueques o ya la quieren para hacer tortitas o algún tipo de queque. Entonces necesito que ya sea la harina preparada o la harina con o sin preparar, como se dice, ¿no? Con y sin levadura. Y después siempre no hay que dejar de lado los otros elementos que nos pueden fastidiar el experimento, que son las variables independientes que no las analizamos, como el lugar donde estemos, o el lugar de donde se recoge la data, el clima, el tiempo de duración del experimento, los operarios, las máquinas, la materia prima, todos son componentes que me van a dar de alguna forma una variación. La ventilación que haya, la iluminación, sobre todo en el caso de confección textil, tiene que estar bien iluminado para que vean por dónde están cosiendo, ¿no? O la temperatura, imagínense estar trabajando en Piura o en Tumbes, y el calor es pero así terrible que más estás ahí que quieres echarte aire que hacer tus labores, ¿no? O el ruido, también. Son variables independientes que no entran en el estudio, pero fastidian por ahí por el costadito, ¿no?
Entonces, siempre hay que tener presente estas variables independientes. El dato, en el primer modelo no les puse. Entonces, el dato lo ven ustedes como una letra X, ¿ve? Es una información que me dan, pero detrás de la información que nos dan es lo que yo le digo, ¿no? Haciendo un símil con las personas, que la X, el dato, es una persona, pero detrás de la persona tiene un nombre y un apellido, ¿sí? Todas las personas son igualitas. Imagínense que somos marcianos y venimos a la Tierra y vemos que todas las personas tienen una cabeza, 2 brazos, 2 manos, tienen pelo, ¿no? ¿Ve? Son igualitos, si es que estamos desde afuera, pero cada persona tiene una forma de ser, una característica más grande, más chico, más gordo, más flaco. Entonces, por eso es que cada dato tiene la forma de identificar. ¿Ve? La primera es lo que es repetición, en este caso es para bloques, y la segunda que es para ver resultados de qué tipo de aplicación o de qué tipo de tratamiento. ¿Sí? Eso es lo que hay detrás de cada uno de los numeritos que vemos en las tablas de los problemas. Es un dato que tiene nombre y apellido, como yo les digo. Y acá está el caso. Están los 4 tratamientos, están los 3 bloques, están acá mis datos, y me dice que es la cantidad de fertilizante, la marca de fertilizante, y mi decisión, si mi dato es cantidad de cosecha, y estoy aplicando fertilizantes porque quiero más cosecha. Entonces mi criterio va a ser, a mayor valor de este resultado, va a ser mejor resultado. De este tratamiento, mejor resultado. ¿Sí? Entonces, hacemos los cálculos, sumamos tratamientos y me da 139. Aquí ya está sumado también para bloques. Y compruebo verticalmente, bueno, 7 más 2, 9, entonces ya, está bien mis sumas. ¿Sí? Luego hacemos la de los cuadrados. Tengo mis totales, y acá están los valores cuadrados, ahí al costadito, ya para no estar repitiendo y decir que es de bloque 1, el bloque 2, al costadito ya se sabe, igualito para el tratamiento, está su total y está el cuadrado. Y lo sumo. Y esto que está en amarillo, al otro que me gusta usar a mí es símbolo de colores. Lo que pongo en colorcito amarillo es porque es el dato principal que después me va a servir para hacer los cálculos de las sumas de cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo la de tratamientos, ya tengo la del bloques, ahora me faltan los cuadrados. Los cuadrados están aquí inmediatamente, lo he puesto debajo en el mismo orden. 10 al cuadrado, 8 al cuadrado, 11 al cuadrado. Lo sumo y ya tengo mi otro total importante. Ese es para la suma de cuadrado del total. ¿Ve? Ahora me falta hallar el factor de corrección. El factor de corrección sale con este valor. Elevado al cuadrado. Estos son, para recordar la estructura del total, efecto tratamiento, efecto bloque, efecto error. Acá están mis fórmulas, ¿no? Que estas dos son similares, cada una en su característica, y acá está mi factor de corrección. El total al cuadrado entre la cantidad de datos, n por r. Y acá están mis valores. ¿Ve? 1657 el total. Acá está. 1657. Ese es para el total. El tratamiento es 4909. ¿Entre cuántos datos dijimos? A ver. Entre 3 sería, profesora. Entre 3. Muy bien. Porras ya. Entonces, acá están, ¿ves? El 157 va completo. Profesora. Y mi factor de corrección. ¿Sí? Y luego tengo la de tratamientos entre 3. La de bloques es entre 4. Entonces es algo así como efecto cruzado, ¿no? La de tratamiento va a usar la cantidad de bloques. Y cuando yo calcule bloques, va a utilizar la cifra de la cantidad de tratamientos, ¿no? Una cosa de efecto cruzado. Entonces ya estos son los que estaban en colores amarillos. A eso simplemente le resto el factor de corrección. Aquí, como no es resultado de un solo dato, sino de 3 datos que he sumado, lo divido entre 3, le resto factor de corrección,
Y al bloque es un total de 4 datos. Lo divido entre 4, le resto factor de corrección y acá están mis datos. Y luego por diferencia, total menos tratamiento, bloque, y me da el error. ¿Listo? Y acá estaba el cálculo del factor de corrección, que era 139, era mi total, lo elevo al cuadrado entre la cantidad de datos que tengo 4 por 3. Y este es el valor que tengo acá. ¿Sí? Entonces, estos valores así, son los que van a la tabla AMO. ¿Sí? 25, 17, 35. Esa es mi tabla. 25, 17, 35 y el total que me sale 45, 9. ¿No? Acá está, que no lo he puesto. No, acá está, acá está. Pero con este ya no tengo nada más que hacer con los cálculos. Entonces ya con este valor lo divido entre su grado de libertad, ¿sí? Y me da mi cuadrado medio. Con este cuadrado medio voy a tener un primer estadístico, un primer F calculado, que lo voy a comparar con el teórico de tabla. Entonces, este valor teórico al 95% va a ser 3 versus 6. ¿Sí? Eso lo busco en tabla y me sale 476. Igualito hago para bloques. Tengo bloques, me asume cuadrado, lo divido entre su grado de libertad, me da 8,5. Ahora 8,5 entre, acá sí ya lo tengo resaltado, este valor que les dije es clave, el cuadrado medio del error. Porque este me va a servir para empezar a hallar mis estadísticos y luego mi comparación. Si este está mal, todos estos ya están mal. ¿Sí? Y esto está mal ¿cuándo? Cuando aquí uno se equivoca en colocar estos valores y no sale el que corresponda. Por más que me digan, sí, pero el F calculado sale mayor, en una que me salga, supóngase, 10.1. ¿Es mayor que 476? Sí, pero no es el dato correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo más le consideraría pues esta parte anterior que sí está bien calculado, pero no sería el puntaje completo. Entonces, ¿aquí qué me sale? Aquí me sale que 14 es mayor que 4,7. El F calculado es mayor. ¿Eso qué significa? Se rechaza la hipótesis nula. Esto tengo que modificarlo. Se rechaza la hipótesis nula y los tratamientos son diferentes. ¿Qué pasó aquí? Me quedé creo que con la del... No. Y esta de aquí es 14, también 14,7 es mayor que el 5, igualito. Se rechaza hipótesis nula y los bloques son diferentes. Ahí vienen los contrastes. Me están diciendo que los tratamientos, o sea, las aplicaciones de fertilizantes son diferentes. ¿Cuál será la mejor aplicación? Perfecto. Entramos a contraste. Acá está Fisher, ¿no? Tengo 4 tratamientos menos 1. Jaja. Eso me pasa por, a ver, 3,6. No sé si está bien, ¿no? 3,6 está bien. A veces uso la misma plantilla de mi cálculo y lo que hago varío en algunos datos y a veces me olvido de completar todo. Pero este está bien. Si son 3 para tratamiento y 6 para el error. Entonces, tratamiento es arriba, va acá y la del error viene por este lado. 476. Listo, ahora viene contraste. ¿Cómo hago para hacer mi contraste? ¿Sí? Entonces aquí es cuando tenemos que definir cuál es el mejor de todos ellos, porque me ha salido que son diferentes, tanto en tratamiento y en bloque. Comenzamos con tratamiento. La fórmula era el total. El total, aquí letras genéricas de IG, ¿no? En este caso va a ser ¿qué cosa? Los mayores significa, estábamos hablando que como son n's iguales, sí puedo hacer la comparación con respecto al total, a la suma total. Entonces, veo que el mayor es 40 y el siguiente mayor es 38. Entonces, son dos grupos que comparo. Acá está. ¿Qué me dice? Tenía que
este de aquí, esta fórmula les va a servir para cuando los n son diferentes. Y acá abajo, cuando los n son iguales, ¿sí? La cantidad de datos iguales. Entonces aquí es la suma de ambos totales al cuadrado entre n. En este caso de aquí está separado porque son para n's diferentes. ¿Sí? Ese es con el ejemplo que les dije, si me salen mis tratamientos que son diferentes y tengo, por más que haya dicho, ya voy a tomar 40 datos, pero por influencia, qué sé yo, de lluvias, de temperatura o de algo, ya no hemos logrado tomar igual medida para todos. Ya se hará por la cantidad de datos que tenga cada uno del tratamiento que estoy escogiendo. Pero en este caso los tengo que son iguales, entonces sumo los totales al cuadrado y lo divido entre la cantidad de datos que me da esa suma. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí 40 y 38. Siempre, si es a mayor valor, siempre pongo el mayor valor primero. 40 al cuadrado más 38 al cuadrado. ¿Dividido entre cuántos datos? Este 40 salió de 3 datos, entre 3. Y luego si es la suma de ambos. Sumo 40 más 38 y lo elevo al cuadrado. Y después sumo 3 y el otro que también está entre 3, 6. Y eso, hago las operaciones y me está saliendo 0,66. ¿Ve? Acá tengo. De pasadita, hecho con el siguiente. Después lo vemos en la tabla AMBA. Suponiendo que... No, vamos de frente a la tabla. Entonces, ¿dónde se coloca la suma de los contrastes? Simplemente, debajo de la tabla del experimento, se amplía una fila más y pongo el total que corresponde para el primer contraste. ¿Sí? El primer contraste generalmente se identifica acá en la hipótesis. ¿Qué cosa es lo que estoy contrastando? ¿Qué cosa estoy comparando? Siempre se pone el mayor y el siguiente menor. ¿Ve? 4 versus 3. ¿Sí? O que el tratamiento 4 sea igual al tratamiento 3 es mi hipótesis. Me salió 0,66. Como son dos grupos, un grado de libertad. 0,66. Y este valor se divide entre este que está resaltado. ¿Eh? Entonces, esa es la importancia de este valor. Si este valor está mal, más de la mitad de sus resultados está mal. ¿Sí? Solamente se quedaron acá con las sumas de cuadrado. Entonces, 0,66 entre 0,58 y me da 1,14. Veo cuál es el teórico. Va a ser 1,6. Me voy a la tabla y veo 1,6 y me da 5,99. ¿Qué me dice esto? Que mi F calculado es menor. Pero si es menor son iguales. Mi conclusión va a ser que esta hipótesis que he planteado va a decirme el resultado del tratamiento 4 va a ser igual al del tratamiento 3. Pero, acá sí está correcto, ¿eh? Pero en mi tabla AMBA inicial me dice no, fue 14 contra 4, mi F calculado es mayor que el teórico y se rechaza la igualdad y por lo tanto mis tratamientos son diferentes. Si aquí en la primera me sale que son iguales, se contradice con esto, ¿no? Esto parece, ¿cómo se llama? El presidente con Bellido, ¿no? Por un lado dice que es igual, por otro, naca la pirinaca. Si son diferentes y acá me salió iguales, nada. Entre esos dos serán iguales. Vamos a ver el siguiente contraste. El siguiente contraste es este mayor frente al siguiente mayor. 40 con 32. Hago mi contraste. 40 al cuadrado más 32 al cuadrado. Ambos tienen tres datos. Luego, la suma de ambos al cuadrado entre la suma de los dos denominadores. Hago mis operaciones, sale 10. ¿Sí? Y con 10 me voy a mi tabla AMBA. Contraste número 2. ¿Cuál es? La que me dice la hipótesis. Que estoy comparando el tratamiento 4 con el tratamiento 2. Y eso es lo que vamos a probar si son iguales o diferentes. Entonces ya me salió 10. Un grado de libertad. Sigue siendo 10 mi cuadrado medio.
Ahora este 10 entre eso que está en amarillito. Entre 0,58. ¿Cuánto me da? Me da 18. ¿Y cuánto es mi valor teórico? Mi valor teórico es 1,6, que es el mismo del anterior. Esa es la otra facilidad, porque como son dos grupos, siempre lo que se contrasta, ese valor va a ser el mismo. Y 18 es mayor que 5,9. A efecto. F calculada es mayor que el teórico, entonces rechazo que estas dos que he planteado son iguales, defectos iguales. Entonces me dice que el tratamiento 4 es diferente al tratamiento 2. Conclusión, entonces ahí cerramos y hacemos el análisis. Ya tenemos el valor que me dice que son diferentes. ¿Sí? Entonces, de estos dos ya me salió que eran defectos iguales o parecidos, ¿eh? Pero ya con este de acá no. Entonces, aquí está la diferencia. Tengo tratamiento 3 y 4 que sí tienen efectos parecidos, pero ya no con el 32 y el 29. ¿Sí? Ahí está la diferencia. ¿Ven? Entonces, me sale que mi tratamiento 4 es diferente al tratamiento 2, pero por conclusión, el 4 sí es de efectos iguales con el tratamiento 3. Termino mi análisis de este caso y digo, conclusión, los mejores tratamientos son 4 y 3. No es 1, son los 2. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que hacer análisis de costos. ¿Qué me conviene? Por estos dos valores de diferencia, estoy aplicando una mayor cantidad de fertilizante. Tengo que sacar cuenta cuánto más en fertilizante estoy gastando para ver si esa diferencia en cosecha me va a compensar el gasto que hago con aplicar más fertilizante, porque si no, de repente me quedo, si esa diferencia es muy pequeña y acá es un gasto mayor, entonces me quedo con aplicación de tratamiento 3. ¿Ven? Entonces, hasta donde llegamos nosotros es a la parte técnica donde me diga cuáles son los mejores tratamientos. ¿Sí? Y me ha salido que es la 3 y la 4. Ahora, ya siguiendo la siguiente etapa, que es costos, porque en cada uno de estos tratamientos hay una cantidad de fertilizantes y ese fertilizante tiene un costo. Ya viene el otro análisis financiero, el análisis económico, para saber si me conviene aplicar esta cantidad de tratamiento 3 para tener una determinada cantidad de cosecha, o me conviene aplicar mayor cantidad de fertilizante para obtener esta otra cantidad de cosecha. Por eso es que todo esto es un juego completo. En nuestro caso, queda aquí como regla de decisión y me dicen los mejores son estos. ¿Sí? La conclusión de este trabajo es que los mejores son los tratamientos 4 y 3. ¿Ves? Siempre se pone el mejor delante. ¿Y se acabó? Profesora, Sí. una pregunta. ¿Ya no se necesita contrastar con el tratamiento 1? No, pues, porque si ustedes ven, si el mayor lo he hecho con este y después he seguido con este, ya me sale diferente. Si quieres, ustedes hagan la prueba, aparte en su casa, pero ya la lógica me dice que si yo voy a aplicar otro tratamiento que me da menos cosecha frente a este, si aquí con este ya me salió diferente, con ese, ¿qué va a salir? Ahora, si quieren hacer el papel de Santo Tomás, ver para creer, hagan la prueba y efectivamente ya sale que ya no conviene esta comparación con el tratamiento 1. Si aquí con tratamiento 2, y eso que están en orden de subida, ¿ves? O sea, de menor a mayor, entonces si con esta cantidad de cosecha ya me salió que son diferentes con la aplicación de 3 y 4, peor con esta. ¿Ya? Entonces, esa es la parte del curso que utiliza dentro de las habilidades blandas la parte de la ética y la parte de la lógica. ¿Sí? Y la parte técnica está aquí con todos los cálculos. Pero después viene la otra parte, la que ustedes, como ser humano pensante, tienen que aplicar. Profesora, ¿De acuerdo? profesora, y si fuera de menor a menor valor, mejor Igual. resultado. Igual. Si fuese de menor valor,
imagínense, si fuese al revés, ¿no? Suponiendo que de acá sean datos de cosecha malograda, ¿sí? Tengo estas parcelas y lo que he visto es que tengo una plaga de bichitos, de insectos, y esta es la cantidad de cosecha que me ha salido malograda. Imagínense las papas o imagínense las uvas que está con sus gusanitos o con sus agujeritos, que ya eso significa que ya pasó por ahí el gusanito, ¿no? Suponiendo que sea eso, entonces esta data sería que esta tiene la mayor cantidad, si es data, que significa cosecha malograda. Entonces, es mayor cantidad de cosecha malograda esta acá. Entonces, ¿qué me conviene comparar? La de menor con la siguiente menor. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense que esto sea aplicación de insecticida, por decir algo. ¿Sí? Insecticida natural, ya que son frutas lo que estamos hablando. Entonces, aquí será una aplicación de, qué sé yo, de concentración de... ¿Qué cosa utilizan acá? Para correr a los mosquitos en la hacienda Casablanca, que hemos ido ya hasta en 2 o 3 oportunidades, que es una hacienda que está en Pachacamac, en la zona que le llaman Casablanca, creo. Y son 2 profesores de La Molina que invirtieron su jubilación en un terreno de metros y lo dividieron, pues, ¿no? Una parte para hacer sus experimentos con las plantas y otra parte tienen su casa y tienen un poco para animalitos, ¿no? Para Un biodigestor también tienen. ¿Perdón? Un biodigestor tienen ahí también, digo. Exactamente. Entonces, la idea no solamente fue usar el espacio para las plantas, y la idea de ellos como agrónomos que son, era rotar el tipo de planta, porque si plantan siempre en un mismo sitio, un mismo tipo de planta, como que agota uno de los minerales. Entonces ellos tienen analizado que una planta absorbe más nitrógeno, cuando pones otra planta, esa planta más bien genera nitrógeno, ¿no? Una cosa así, entonces por eso es que van rotando. Una vez será una cosecha de calabazas, otra vez será cosecha de choclo, ¿no? Y entonces hacen esa rotación para que la tierra no se empobrezca en un determinado tipo de planta. Pero junto con eso, entonces, tenían un montón de desecho vegetal, y en lo que es materia de reciclaje, dijeron, pero esto acá sirve para. Empezaron a tener cuyes. Y con los cuyes, la facilidad es que se reproduce un montón, aprovecharon de aplicar lo que son energías renovables, entonces les pusieron para que no tengan frío, ¿no? O sea, con adobe y después para que puedan tener su espacio calientito. Mientras más animales habían, más desechos habían, ¿no? Más excremento tenían. Entonces, ¿qué se hace con el excremento? ¿A la basura? No, el excremento también es material combustible. También tienen su biodigestor, ¿no? Y eso junto con todos los desechos vegetales hicieron así una poza enorme, y ahí se hace la famosa digestión botánica, ¿no? Y de ahí sale ¿qué cosa? Los gases. Y ese gas, los señores también hicieron su experimentación. ¿En qué lo envasamos? Así es que pusieron bidones, pusieron bolsas, pero como sigue entrando el gas, reventaban. Al final, ¿qué cosa utilizan? Las cámaras de las llantas, de los tractores, sobre todo, que son más grandes, y esos son sus envases para gas. Y con ese gas se ilumina la casa. Tienen su piscina también ahí donde está ¿qué cosa es? Un sitio creo que son los servicios higiénicos en la parte superior, han hecho una piscina, y eso creo que lo tienen en algún momento entre el techado, y tienen su calentador y sirve para calentar el agua de la piscina. Una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. Entonces, todo lo que es desecho, entre comillas,
realmente sirve para. Y aparte de eso, los que hacen visita ahí pueden almorzar. ¿Y qué prepara? Preparar los mismos cuyes, que son alimentados puramente natural, vegetal, ecológico, como se dice, ¿no? Entonces, tienes todo un círculo de vida full ecológico. Interesante, ¿no? Cuando puedan en algún otro curso darse un paseo ahí por esta hacienda Casablanca, fabuloso. Y es más, inclusive ellos no utilizan insecticidas. ¿Por qué? Porque si tú matas una línea de insectos, ese insecto sirve de comida para otros insectos más grandes. Y como estos bichitos de aquí también se alimentan de otra línea de animalitos más pequeños, al matar esta línea de bichitos, empieza a proliferar estos otros animalitos más pequeñitos y se te hace plaga. Entonces la idea no es eliminar los animalitos. ¿Qué hacen? Simplemente los ahuyentan. Y esa es para que no nos piquen los insectos que nos echaron. Nos echaron una mezcla de huacatay, de huacatay con mastuerzo, la planta esa del mastuerzo, la remojan, no sé qué, después nos echó un liquidito así con un spray, y de verdad pues que, claro, estaba todo verdoso, amarilloso, pero no se te acercaban los insectos. Y con eso ellos dicen, no matas un nivel de vida, de ciclo de vida, y no haces que proliferen los que están en el nivel más bajo, y los que están más arriba no tienen que alimentarse, porque a estos animalitos uno los eliminó. Entonces, que siga existiendo, porque si no, tú rompes la cadena de vida de los animales. Muy interesante, muy interesante. Así que esa sería la otra figura cuando uno quiere tener menor cantidad de insectos. Aquí ya sería probar con esos tipos de fertilizantes naturales, botánicos, que por el mismo concepto de su profesión saben, esta plantita produce esto genera tal cosa, si tú los mezclas, esto hace que genere un olor y que ahuyenta a los otros y no los matas, y no metes ya productos químicos. Uy, se me fue lo que les iba a decir. Y se tienen todo un ciclo completo de reciclaje realmente, ¿no? Porque lo que es excremento, que es, uno dice, ¿qué hacemos con esto? Eso le sirve de fuente para generar la mezcla inicial que se utiliza en un biodigestor. Y de ahí les va a salir el gas que sirve para la iluminación, para la cocina. Y de los residuos que queden en el biodigestor, porque también cada cierto tiempo hay que sacarlo. En principio va a quedar un líquido, ¿sí? Va a quedar un líquido. Ese líquido es fertilizante. Y el sólido que queda, también. Entonces, ese líquido es el famoso biol, creo. ¿Te han escuchado? Biosol, si no me equivoco. Y en todo caso, ese residuo sólido también es fertilizante, porque es full vegetal. Y lo que comen los animalitos es vegetales, por más que se diga que es excremento, igualito que el de las vacas. El de las vacas ya seco, eso se llama bosta, y eso sirve para que tú prendas en tu cocina, y no huele. No huele excremento. Entonces, miren todo el reciclaje que se hace, es fabuloso. Por eso es que me animé a hacer la maestría en gestión ambiental. Ya, listo. Y ahí creo que se acabó. ¿Sí? Ahí están los contrastes. Profesora, Ahora nos falta consulta. nos falta para bloques. ¿Sí? La que hemos hecho es para tratamientos. Entonces ahora falta para bloques. Para bloques, tengo 3 bloques. Salió también que eran diferentes en la tabla AMBA para bloques. ¿Ves? Salió diferentes. Entonces también hay que hacer contraste. En este caso,
Igualito es el mismo criterio, a mayor valor, que es la cantidad de cosecha, sería, a ver, acá sí ha salido en distinto orden, ¿eh? ¿Por qué? Porque son marcas, ¿eh? En la parte cualitativa no hay una secuencia que me ayuda a, como en el caso cuando es cualitativo, perdón, cuantitativo, ¿eh? Tengo mayor cantidad de fertilizante y por supuesto me da mayor cosecha. Y si voy bajando de la cantidad de fertilizante, baja la cosecha. En cambio, cuando es cualitativa, no necesariamente la que tiene más menos, aquí como son marcas de fertilizantes, acá no se sabe cuál es mejor a primer criterio, sino aquí lo vas a saber por la cantidad de cosecha que te rinde. Entonces acá va a ser la marca 3, la que me ha dado más cosecha, frente a la marca 1. Y ese es mi contraste que voy a hacer. Es 52 con 47. Al cuadrado entre 4 porque tengo 4 datos. Este total resulta de 4 datos, que son los tratamientos. ¿Ves? Aquí es cada total al cuadrado, su sumatoria entre 4. Y después los dos totales los sumo, lo elevo al cuadrado y lo divido entre la cantidad de elementos que he considerado de ambos. Y me sale 3,125. Si me voy a la tabla, 3,125, este valor entre 0,58 me da 5,35. Y el valor de tabla, el teórico, es 5,99. Casito, ¿eh? Por eso es que lo normal es que cuando uno trabaje en datos experimentales, de preferencia hay que trabajar con 3 o 4 decimales. Ustedes me ven aquí que ya por norma yo tengo que trabajo con 4 decimales. ¿Por qué? Porque a veces son valores casi tan cercanos que te ponen problemas que tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo decido? Y a veces es por decimales. Entonces, por eso no hay que desperdiciar decimales. Yo por norma tengo que usar 4 decimales. Y peor, si es que son 0.0000587, hay que usar hasta los 2, 3 cifras significativas. O sea, los 3, 4 ceros que tengan más las 2 o 3 cifras significativas. Ahí es donde se hace más fastidioso. Pero felizmente, aquí en el caso no me ha salido tanto así. 1, 2 veces me ha salido pues que había que trabajar hasta el quinto, sexto decimal, ¿no? Entonces aquí yo tengo que me sale 5,35 frente a 5,99. Es menor, significa que el bloque 3 sigue teniendo casi los mismos efectos que el bloque 1. Pero acá me dijeron que son diferentes. Quiero comprobar, me queda uno nomás, que ya no debería hacerse ya por a ojos cerrados, decir, si he comparado 3 con 1, la de 2 va a salir diferente. Y aquí lo pongo precisamente para comprobar esto, ¿no? Entonces es 52 versus 40. 52 versus 40 entre 4, ¿sí? Luego la suma, entre 4 más 4 me da 18. Lo llevo a mi tabla AMBA, 18. Entre 1, 18 y 18 entre mi valor clave, que es 0,5, ahí me sale 30. Y 30 si ya es mayor que el 5,99. Por lo tanto, mi F calculado es mayor. Y lo que había planteado de que eran iguales, aquí en cálculo me sale que bloque 3 es diferente al bloque 2. Y ahí con esto se complementa lo que se tuvo acá. ¿eh? En ese de acá igualito, ¿ve? Al segundo contraste ya salió que aquí están las diferencias, que es lo que me dio aquí la tabla matriz. Entonces aquí puede ser que a la primera me salga igualdad, a la segunda me salga igualdad, a la tercera o a la cuarta recién me sale la diferencia. Y hay que hacer hasta donde nos salga la diferencia, ¿ve? Entonces aquí ya tengo que es mayor, por lo tanto mi conclusión es que los bloques 3 y 1 son los mejores, Después viene la decisión económica de cuál de ellas es la que hay que escoger. ¿sí? Y aquí ya viene la parte de soles, cuál cuesta más, cuál cuesta menos, cuál es la que quieres, utilizar y cuánto quieres gastar. Ese sería el cálculo completo de un DBCA con sus contrastes. ¿sí? Y hay que llegar en contrastes hasta donde me dé
esa diferencia, porque si yo estoy haciendo contrastes es porque aquí me salió que son diferentes. Tengo que hallar cuál es el mejor. Y eso se halla con los contrastes. Contrastes para tratamiento, hago 1, 2 o 3, o lo que sea necesario, hasta que me salga el contraste diferente. Y la pregunta que me hicieron, si continúo con los otros tratamientos que existan, pues la lógica me dice si esa aplicación es menor y me va a dar menor resultado, pues, igualito va a salir menor, va a salir diferente. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, comprueben, pero ya la lógica dice esa figura. Aquí, esta es la tercera, ¿sí? Porque aquí eran 1, 2, más esta es la tercera, con esto se completan toditos, y aquí sí se ve que son diferentes, entonces se acepta este caso anterior, que bloque 3 y bloque 1 son los mejores. Y se pone primero el que es el mejor en cuanto a el estudio técnico. Lo otro ya va a ser la parte del estudio económico, la decisión económica. Y ahora sí, con eso se acabó. Se acabó. Wow, ahorita nos dan, ahorita nos cortan. Vamos a ver la asistencia. Vamos a ver la asistencia antes de que nos corten. Uy, yo pensé que iba a hacerla rapidito. Profesora, para el examen, ¿cuántas cifras usamos? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas cifras? ¿Cuántos decimales? 3 a 4. 3 a 4. Y no lo hacen a mano, lo hacen con la calculadora, con la computadora, así que no escatimen en decimales ahí. Pero mínimo es 3 o 4 decimales. Bien, a ver, ¿está blanco? Este tema también viene en el examen, profesor. Presente, No, profesora. solamente desea. Ok. Solamente desea. Este ya es parte para la segunda práctica. ¿Sí? A ver, les puedo meter contrastes, sí. Contrastes sí, podría entrar en un desea. ¿Sí? A ver, Nilson Blanco. Presente, profesora. Ya. Yamir, ¿está Yamir? Presente, profesora. Está Yamir, calladito está Yamir. Rosario Buitrón. Presente, profesora. Ya. Catherine Caballero. Presente, profesora. Dana Cayata. Presente, profesora. Gracias. Aarón Cárdenas. Aarón. Presente, profesora. Ya. Aaron Cárdenas. Piero, ahora sí, Piero Cárdenas. Presente, profesora. Ya está. Shakira Castro. Presente, profesora, buenas tardes. Muy bien. Johan sí está más que seguro. Presente. Cintia de la O. Presente, profesora. Perfecto. Harold Enciso. Presente, profesora. Listo. Carlos Estrada. Presente, profesora. Estrada, listo. Wilber Galvez. Presente, profesora. Muy bien. Walter Guillermo. Presente, profesora. Muy bien. Marlon Guamaní. Presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Noé Wilca. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Paulo Martínez. Presente, profesora. Listo. Diego Morales. Presente, profesora, buenas tardes. Ya. Milagros Novoa. Presente, profesora.